En esta sesión te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre colelitiasis, colecicitis, así es que sin perder tiempo, aquí te va lo más importante. Mira, vamos a la diapositiva, ¿sí? Primero que nada, tú debes de saber cuál es la prueba no invasiva de primera elección. Número 1, el ultrasonido con el 98% de sensibilidad. Y número dos, el tratamiento quirúrgico de elección es la colecistectomía temprana por laparoscopía. Yo cuando empezaba de estudiante decía, wow, ¿cómo la laparoscopía de primera elección? Pues sí, yo pensaba que era la abierta, era más intuitivo para mí, pero no, definitivamente no lo es. Así es que, bueno, esto te lo comparto porque quiero que haya valido la pena que tú le hayas dado clic a este botón, pero si quieres saber más, si quieres saber más acerca de esta clase, quédate porque te voy a enseñar todo lo que debe saber cualquier estudiante, porque aquí revisamos una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, soy tu anfitrión en este espacio donde te ayudo a ver de manera práctica, concreta, todos los temas más relevantes en el estudio de medicina. Si eres estudiante de la carrera, te prometo que este video te va a ayudar a que quede completamente claro todo el tema que vamos a revisar el día de hoy, que es colecistitis y colelitiasis. Si estás en el internado, es un tema que no puedes perder de vista porque es el pan de cada día en el servicio de cirugía. Y te prometo que aquí vas a resolver muchas de las preguntas que te pueden hacer en tu rotación, que te pueden hacer durante una cirugía tal cual y que te van a permitir, por ejemplo, el derecho a participar en ella, ya sea segundo ayudante, instrumentista, lo que tú quieras. Y si eres un médico graduado que ya se sabe que en algún momento estudió ese tema, sin mayor problema, en YouTube, porque estamos en YouTube ahorita, si te vas allá abajo, vas a ver todos los capítulos de esta sesión y rápidamente puedes localizar el apartado que tú quieras ver, ya sea tratamiento, diagnóstico, pruebas de laboratorio, pruebas de gabinete, lo que tú quieras, allá va a estar abajo bien especificado y pues yo te invito a que lo hagas de esa forma. Si estás en Spotify, pues te invito a que te vayas a YouTube y viceversa. Si estás en YouTube, guárdanos, síguenos, danos 5 estrellas en Spotify para que cuando no tengas la oportunidad de sentarte y ver un video, simplemente vayas escuchando y repasando este tema. Muy bien, esto es Medicina Clases en 15 minutos, tu podcast para repasar los temas más importantes de la carrera de medicina. Y pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, que como has visto, vamos a revisar pues este tema tan maravilloso que es colecistitis y colelitiasis. Aquí en este formato que ya lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo y lo estamos retomando, pues revisamos las guías de práctica clínica tal cual, adaptado de una forma que sea rápida, concreta de revisar, como ya te lo he dicho. Y el día de hoy vamos a revisar esta guía de práctica que es del 2009. Sí, no parecería tan reciente el tema. Es uno de estos temas que, como veíamos en la clase anterior de apendicitis, pues en realidad no hay mucho que moverle. Hay guías internacionales que se actualizan de manera más frecuente. Las vamos a mencionar. Pero vamos, esto es lo más reciente que tenemos en México. Si estás interesado, esto es lo que tienes que saberte para el ENARM, por ejemplo, o para un examen profesional. Así es que vamos a revisar la guía de evidencia y recomendaciones ya por nombre diagnóstico y tratamiento de colecistitis y colelitiasis. ¿Sale? Aquí tienes los códigos CIE10, K81, K80 y, como te decía, es una guía del 2009. Bien, ¿qué vamos a ver? Evidentemente vamos a tocar todos los puntos que tú necesitas saber, como decíamos en el título de este video, de este episodio de tu podcast. Epidemiología, la colecistitis y colelitiasis ocuparon el 7º lugar entre los 20 principales causas de egreso en el IMSS durante el año 2007. Y es el 17º lugar entre las 20 principales causas de consulta por especialidad en el mismo año. Y esto seguramente a lo largo de los últimos años, ¿qué quiere decir? Es una enfermedad muy frecuente que la debemos tener en el radar todo el tiempo.
Datos importantes a saber sobre colecistitis: de las principales causas de consulta externa en urgencias y en cirugía general. Se presenta el 5 al 20% de los pacientes con colelitiasis. Vamos a hacer una diferencia entre estos dos conceptos. Y es más frecuente en mayores de 40 años y en mujeres en relación 2:1 a comparación con los hombres. Entonces, por lo tanto, si la colelitiasis es muy frecuente, la colecistitis también. La colecistectomía electiva es una cirugía y es la más frecuente en México, en nuestro medio. Y después de la cesárea es la segunda intervención quirúrgica. ¿Sale? Entonces, por eso, nada más por eso, es muy importante. Bien, conceptos que debemos entender, ¿sí? Y aquí me voy a meter un poquitito a fisiopatología. No es el propósito, pero vale la pena recordarlo y tenerlo presente. Número 1, el concepto de colelitiasis, ¿sí? Es la presencia de litos, de piedras, de cálculos en la vesícula biliar, tal y como lo vemos aquí en esta imagen si estás en YouTube. ¿Sale? Una persona que tiene colelitiasis, litos en la vesícula, no necesita tener sintomatología, ¿sí? Esto debe quedarte muy claro. Sin embargo, cuando por alguna razón estas piedritas obstruyen la salida de las sales biliares, puede ocurrir una inflamación, y a esa inflamación aguda le llamamos colecistitis. Listo, así de sencillo. Es lo más frecuente. Colecistitis, lo más frecuente es que esté ocasionado por cálculos que se impactan, se ocluyen el conducto cístico y no permiten la salida de la vesícula. De las sales biliares. Entonces, a veces también puede ser por lodo o barro biliar, y en raras ocasiones no es por esto, sino por otra causa, ¿no? Una causa muy, muy particular que yo quiero traer aquí a colación es la colecistitis por parásitos. Pero bueno, ya te compartiré en las redes sociales un caso de este tipo. Oxyuros es uno muy, muy particular, ya lo veremos más adelante. CCL, coledocolitiasis, colangitis, son algunos de los conceptos de la enfermedad de las vías biliares. Las vías biliares tienen varias otras manifestaciones que valen la pena, o en algún momento de tu preparación las vas a revisar. Entonces es muy amplio. Sin embargo, a mí me gustaría aquí que te quede bien claro. CCL es el término o la abreviatura que generalmente utilizamos cuando nos referimos a colecistitis crónica litiásica, es decir, una persona que ya ha tenido más de 2 cuadros clínicos de colecistitis aguda, ¿sí? Y que continúa. A eso le solemos llamar colecistitis crónica litiásica. Coledocolitiasis, tú sabes que este conducto, ¿sí? que viene después del conducto pancreático común y el conducto cístico se unen y forman el conducto colédoco. Eso es, que haya piedritas en este conducto es coledocolitiasis, y va a existir una manifestación muy diferente a la colecistitis. Es otro tema completamente no ajeno, pero necesita ser estudiado de forma independiente. Y finalmente, colangitis es una infección. Es una infección. De hecho, por ahí te vas a encontrar puntos clave para aprenderte una triada de colangitis, ¿no? Que lo mencionamos rápidamente, es fiebre, dolor, ictericia, punto. Pero son datos que deberías tener presentes. Y como generalidad de la fisiopatología, pues es muy sencillo entender qué es lo que está pasando en la colelitiasis, que va a generar entonces, si no se resuelve este problema, una colecistitis. Una persona que tenga colelitiasis, cuando consuma alimentos, el estímulo normal fisiológico de la vesícula, que es eyectar, expulsar sales biliares, la va a hacer que se contraiga, y estos litos, estas piedras, se pueden dirigir hacia el conducto cístico, y en algún momento, si tienen el tamaño suficiente, se pueden quedar impactados, como lo que estamos viendo aquí. Se pueden quedar atorados, o bien
pueden tener un tamaño menor y conducirse hacia el conducto colédoco. Bueno, esa será otra situación. El punto es que si se ocluye la salida de las sales biliares, ¿qué va a suceder? Sencillamente que se va a empezar a inflamar y muy similar a lo que sabemos que ocurre en la apendicitis, va a ocurrir el proceso inflamatorio que en cualquier parte de tu cuerpo puede suceder y manifestaciones clínicas. Y en ese punto donde hay manifestaciones clínicas por inflamación, tendremos entonces la colecistitis. Eso creo yo es lo que debes de saber sobre cómo se genera la colecistitis. Ahora, ¿cómo se generan? ¿Por qué llegamos a las piedritas? Bueno, eso tiene que ver también con el consumo con el metabolismo de los lípidos. Se dice en términos muy generales que una cantidad elevada en la dieta de lípidos va a ayudar a que estas piedritas se formen, ya que las sales biliares, que generalmente ayudan a emulsionar los lípidos, pues en este transcurso también van a llegar lípidos y las sales los van a emulsificar, pero si hay demasiados lípidos, no se logra, entonces los lípidos se precipitan. Y esto es un punto importante porque es bien preguntado en cualquier examen. ¿Cuál es la composición de los litos? Principalmente el 80% de piedras en la vesícula son de colesterol. Apréndetelo bien. No lo vas a ver en las diapositivas, pero yo te lo estoy diciendo y es muy, muy importante. Bien, vamos. Así como viene la guía te va a hablar de prevención, luego te va a hablar del diagnóstico como tal y luego ya nos vamos a tratamiento y algunas otras medidas que debemos de tomar, ¿no? Prevención, estilos de vida. Colecistitis, colelitiasis se pueden prevenir con el ejercicio físico, alimentación sana, control de la obesidad y el uso adecuado de hormonas, ya sea como método anticonceptivo o durante el climaterio para el control de los síntomas. Esto está relacionado justo con lo que te acabo de decir, el origen de los litos. Si todo esto lo hacemos y vamos a evitar que tengamos niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, y esto está directamente relacionado con prevenir la formación de litos y por lo tanto prevenir la colecistitis por colelitiasis. ¿Sale? Por otro lado, pues bueno, una vez que no llevamos a cabo esto, vamos a llevar una prevención secundaria. Hay que identificar factores de riesgo, saber en quiénes puede ser que se manifieste esta enfermedad tan común. Y entonces, pues tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo. Evidentemente, lo hemos dicho y en algunos libros tú te vas a encontrar que antes se decía la enfermedad de las 3 Fs, ¿no? Female, fat y 40. Es decir, una mujer gordita de más de 40 años. Es típico que sea este grupo etario, ¿sí? Mujeres con mayores a 40 años, obviamente no quiere decir que no se da en los hombres, pero es más frecuente en las mujeres. Y por eso aquí la imagen alusiva de esta presentación. ¿Sí? Cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad, de los 40, y del 30% en los mayores de 70 años. Entonces, a partir de los 70, el factor de riesgo es mayor. Ya decíamos, sexo femenino. Y en el embarazo, ¿sí? En el embarazo, por todo el cambio metabólico, hay un aumento en el desarrollo de los cálculos de colesterol, que repetimos es el principal componente de los litos biliares, ¿sí? Aunque normalmente durante el embarazo las formas son asintomáticas y tanto el barro biliar como los cálculos menores a 10 milímetros que se forman habitualmente desaparecen una vez se da el parto. ¿Por qué? Porque se regulariza el metabolismo, cambia el metabolismo en una mujer embarazada, ¿sí? Y decíamos, anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos también van a ser un factor de riesgo, ¿sí? Es mayor en las mujeres menores de 40 años y las que reciben una dosis mayor de 50 microgramos de estrógenos.
Identificamos todo esto, podríamos hacer una prevención secundaria. ¿Cómo lo haremos? Con pruebas de imagen. Ahorita lo vamos a mencionar, ¿sale? ¿Qué otros factores de riesgo hay que pues quedan como breviario cultural? Se ha relacionado con fármacos como fibratos y ceftriaxona y evidentemente la carga genética, antecedentes familiares de litiasis biliar, obesidad, pérdida rápida de peso, nutrición parenteral, diabetes mellitus, cirrosis hepática, enfermedades de Ilion, enfermedad de Crohn, dislipidemias. Obviamente sabemos que el tener niveles elevados de colesterol, triglicéridos, no está determinado estrictamente por la dieta. De hecho, fisiológicamente, solo un bajo porcentaje tiene que ver con eso. Entonces, mucho es de herencia, hablando de dislipidemias, y por supuesto también enfermedades hepáticas y metabólicas. Bien, ¿qué hay entonces? ¿Qué vamos a tener en un cuadro clínico? Vamos a separar, ¿sí? Vamos a separar, me regreso aquí contigo. Entendamos que el hecho de que una paciente tenga colelitiasis, que tenga piedras en la vesícula, no significa que va a tener colecistitis. Sin embargo, obviamente es un factor de riesgo. Entonces, primero entendamos que la colelitiasis es asintomática. Colelitiasis es asintomática. ¿Cómo vamos a saber que esta persona tiene piedras? Con un ultrasonido. ¿Sí? Todavía no llegamos a la parte diagnóstica, pero es muy lógico. ¿Sí? Al principio del video lo decíamos, es la prueba de elección para diagnóstico por imagen. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, mujer u hombre, que tenga factores de riesgo para colelitiasis, pues bien, se podría hacer un ultrasonido y llegar a ese diagnóstico sin que el paciente o la paciente tengan síntomas. ¿De acuerdo? Eso que quede muy claro. Colelitiasis lo podemos ver a través del ultrasonido, ¿sí? Pero ya hablando propiamente de la colecistitis, pues veamos cómo se va a manifestar. Debe quedar muy claro y te voy a poner en amarillo a lo largo de toda la presentación datos muy importantes. El cuadro de colecistitis es una causa frecuente de dolor abdominal y dolor abdominal es un montón de cosas, ¿sí? Abdomen agudo, dolor abdominal, son entidades muy vastas que con la experiencia vas a ir adoptando ciertas habilidades para diagnosticar. Pero entonces, la colecistitis y la colelitiasis, ¿cómo las vas a ver? El dolor abdominal que vamos a tener es un dolor en cuadrante superior derecho, ¿sí? Y el signo de Murphy positivo, recuerda, Murphy es aquel que se manifiesta si tú vas de la cicatriz umbilical hacia el cuadrante superior derecho, te haces una línea y por debajo de la parrilla costal le pides al paciente que respire profundo y en el momento máximo de inspiración tú vas a introducir tus dedos por debajo de la costilla y el paciente con colecistitis va a soltar abruptamente esa inspiración. Entonces, yo como me acuerdo cuál es Murphy, yo como me acuerdo cuál es McBurney, ¿no? Cuando apenas lo estás aprendiendo, McBurney es de apendicitis, Murphy es de colecistitis, pues por el sonido, ¿sí? Me acuerdo que si le aprieto en este punto y es doloroso, el paciente saca el aire y hace un Murphy positivo. Así es como me acuerdo yo, espero que te sirva. Entonces, algunos otros pacientes dicen que este dolor se refiere, en la guía de práctica no lo dice, pero en los libros clásicos de semiología, que el dolor es en cuadrante superior derecho o en hipogastrio, no, mentira, en flanco derecho, y se irradia en hemicinturón. Eso puede ser un dato de colecistitis, ¿sí? Además, vas a tener masa en cuadrante superior derecho, ¿sí? Resistencia muscular en el mismo lado y puede estar acompañado de náusea, vómito y muchas veces es después de consumir grasas. ¿Por qué? Ya decíamos, por la estimulación de la vesícula. Cuando se detectan por los quimiorreceptores en el estómago las grasas, se empieza a secretar la bilis y esto contrae la vesícula y puede generar el dolor.
¿sale? Si ya tenemos una piedrita impactada. Entonces hablaremos de colecistitis, ¿sí? La colecistitis tiene grados, ahorita lo vamos a ver. Puede complicarse y en ese sentido llegar a un punto en el que la vesícula ya sea palpable, que ya haya datos de infección, ¿sí? Ahí estaríamos hablando tal vez de una colangitis, una infección en las vías biliares, ¿sí? Escalofríos por la temperatura y puede llegar incluso a la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Y aquí un punto bien importante, ¿sí? Hay criterios de diagnóstico para la colecistitis que se consideran si existe un signo o síntoma local, como estos, como dolor, y un signo sistémico, como lo sería fiebre, más un estudio de imagenología que reporte positivo para dicha enfermedad. Con esto hacemos el diagnóstico, ¿sale? Clínica más un estudio de imagenología. Con eso ya tienes el diagnóstico. Perfecto. Se puede sospechar, tenemos datos más severos, ¿sí? Perforación con peritonitis, como datos de irritación peritoneal difusa, distensión abdominal, obviamente a nivel sistémico, taquicardia, taquipnea, incluso llegará a acidosis metabólica, hipotensión y datos de choque hipovolémico serían, bueno, quizá un choque de otro tipo, ¿no? Y clasificar el grado de colecistitis es muy importante. La colecistitis se clasifica en 3 de acuerdo a la afectación de otros órganos medido por pruebas de laboratorio. Entonces tenemos grado 1 leve, grado 2 moderada y grado 3 grave. Y esto es a partir de los famosos criterios de Tokio. Apréndetelos muy bien, criterios de Tokio para la clasificación de gravedad de colecistitis. ¿Sale? En la guía de práctica clínica, pues es viejita, ¿sí? Vienen los criterios del 2007 y aquí te los voy a poner por el simple hecho de que son los que están en la guía. Sin embargo, pues tú le puedes dar una checada a los más actuales. Yo los que encontré más actuales son del 2018, pero si no me equivoco, en el 2023 hubo una actualización. En realidad no han cambiado mucho. Vamos a revisarlos rápidamente aquí en las diapositivas. Grado 1, leve. Habla el criterio acerca de tener una colecistitis aguda en un paciente saludable, sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. La colecistectomía en este caso, que va a ser el tratamiento de elección, ahorita lo vamos a mencionar nuevamente, se puede hacer con forma segura bajo riesgo operatorio. Yo me acuerdo mucho cuando veo este tipo de clasificaciones de mi R1 de medicina interna en el internado, que nos hablaba precisamente de tener una clasificación nos debe funcionar para algo, debe ser pragmática, práctica. ¿Para qué tú quieres gradar? ¿Para qué tú quieres darle un nivel a una enfermedad? Pues para tomar decisiones terapéuticas o algunas otras sirven para pues para hacer un pronóstico clínico, ¿no? Para saber si este paciente tiene riesgo o no de empeorar en su enfermedad. Y eso es muy importante. ¿Para qué nos va a servir la clasificación de gravedad de Tokio? Precisamente para determinar qué hacer, será el tratamiento de primera elección. En el grado 2, que se clasifica como moderado, se considera que la colecistitis aguda está acompañada de cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces, si te lo imaginas como con un paciente con un grado 1 va a ser aquel que va a llegar con un dolorcito en el cuadrante superior derecho, ¿sí? Le haces morfi, pero no tiene fiebre, no tiene algunos otros datos, ¿sale? En cambio, si este paciente ya le decides hacer pruebas de laboratorio, en la BH va a salir una leucocitosis mayor a 18,000, además va a haber masa palpable y el cuadro va a ser mayor a 72 horas. Y la inflamación local no va a ser nada más el dolor focal, el signo de Murphy, sino que también va a haber peritonitis, absceso, puede ser perivesicular, puede ser absceso hepático. Esto obviamente se va a ver en estudios de imagen.
y algunas otras situaciones, ¿no? Como que ya haya gas en la vesícula, colecistitis enfisematosa, o que incluso haya tejido que aparente que está, que ya está muriendo. Aquí estaremos ante una situación moderada, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver qué se pretende hacer con este paciente, y en el grado 3, si vamos a tener esto, en los datos clásicos de colecistitis aguda, pero ya aquí hay una disfunción en cualquiera de los siguientes órganos o sistemas, ¿no? A nivel cardiovascular, hipotensión que requiere incluso dopamina, ¿sí? O cualquier dosis de dobutamina, disfunción neurológica que se va a manifestar con disminución del nivel de conciencia, disminución o disfunción respiratoria con una presión parcial de oxígeno y un FiO2 promedio menos de 300, y que se refleje que hay disfunción renal a través de oliguria con aumento de creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, y disfunción hepática que se va a reflejar con el TP y el INR si es mayor a 1.5, o disfunción hematológica teniendo plaquetas menores de 100,000. Si tenemos un paciente de estas características, evidentemente vamos a tener a un paciente con una colecistitis grado 3. Y ahorita vamos a ver en el tratamiento qué se hace de acuerdo a esta clasificación. Venga, eso por parte del diagnóstico. No debes dejar de lado que al ser un padecimiento de dolor abdominal deben ser diferenciales. ¿Con qué? Úlcera péptica perforada, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, que ojo, una colecistitis o una colelitiasis, la presencia de litos puede anteceder a una pancreatitis aguda. Ya tenemos un episodio de pancreatitis aguda en el podcast, te invito a que lo escuches. Recuerda que la principal causa es pancreatitis biliar, la obstrucción del conducto pancreático por litos, ¿sale? Y también hay que diferenciar con cólico renal o bueno, como tal biliar. ¿A qué se refiere con esto, con cólico biliar? Pues precisamente a que haya dolor, pero sin inflamación, ¿sí? Puede existir un punto intermedio entre tener litos en la vesícula y colecistitis. En medio va a haber un cólico biliar, ¿sí? Es otro dato que tú debes de tener. Un paciente que llega con dolor sin que haya datos de inflamación es un paciente al que decimos que tiene cólico biliar, ¿sale? Ahora, resalto aquí lo de la úlcera péptica perforada porque me sucedió. En alguna ocasión en el departamento de urgencias me llegó un paciente con un dolor abdominal que te lo prometo que no supe qué era. Yo dije, no es la vesícula, parecía la vesícula, definitivamente no era el apéndice, no era obstrucción intestinal porque el paciente estaba evacuando, no supe qué era. Pero lo que sí sabíamos y lo acordamos con el cirujano, ya tenía datos de peritonitis, necesitábamos abrir. Se le hizo una laparotomía y que encontramos una úlcera péptica perforada. Eso de viva voz, de experiencia propia, te lo comparto porque me pasó. ¿Sale? ¿Qué más? Colangitis aguda bacteriana, ya te decía yo, puede llegar a un punto donde esta oclusión genere una invasión bacteriana y generar además infección, ¿sí? El hecho, recuerda que no porque tenga fiebre el paciente va a tener infección. La fiebre es un proceso natural de cualquier inflamación, ¿sí? Sin embargo, sí hay que hacer un diferencial si ese paciente tiene niveles elevados de marcadores de inflamación y además fiebre. Hay que descartar una colangitis aguda bacteriana. Puede ser también diferencial con pielonefritis, hepatitis aguda, hígado congestivo y angina de pecho o algún otro síndrome coronario agudo, como infarto miocardio. También ruptura de aneurisma aórtico, tumores o abscesos hepáticos, herpes zóster, otro, y por eso te lo recalco aquí. Me llegó una paciente con un dolor cuadrante superior derecho que se irradiaba hacia la espalda
y no se le quitaba, no se le quitaba. Lo habían tratado como vesícula, como dolor de vesícula, pero no se le quitaba. Y me comenta, pero ¿sabe qué? También revíseme, por favor, vesículas. Tengo unas bolitas ahí, unas ampollitas que me están saliendo. Caray. A ver, a ver, a ver. Entonces, eso que parecía una colecistitis resultó ser un herpes zóster. Lo revisamos y sí, evidentemente el dolor en este cuadrante superior antecedió la aparición de vesículas por herpes zóster, y pues ahí se veía en todo el trayecto del dermatoma a nivel de por ahí de que te gusta T12, L1, algo así, ¿no? Entonces, muy importante porque ya me pasó, te puede pasar a ti, no lo pierdes de vista. Y ahí está. Y el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, también como diagnóstico diferencial. Bien. Ahora, tal cual eso fue la clínica, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Pruebas diagnósticas, evidentemente, no hay prueba de laboratorio específica para colecistitis ni para colelitiasis. Pero cuando tienes un paciente sospechoso, le vas a mandar laboratorios y van a ser útiles. Ya decíamos, biometría hemática para ver si hay leucocitosis y proteína C reactiva para confirmar un proceso inflamatorio. Recuerda que este marcador no es muy específico, sin embargo la guía lo menciona. Ante la presencia de fiebre y sospecha de proceso infeccioso, además se dice, la guía menciona que hay que hacer hemocultivo o cultivo de secreciones con la finalidad de en su momento seleccionar el agente antimicrobiano. Y para identificar la gravedad de la colecistitis y colelitiasis, ya veíamos en los criterios de Tokio, debemos estar determinando la función pancreática, la función hepática, la función renal, y en ese sentido hay que considerar tomar toda esta batería de laboratorios. Bilirrubinas, nitrógeno ureico, creatinina, tiempo de protrombina y también amilasa sérica. Y aquí te voy a compartir un punto, un tip de supervivencia para el internado. Si estás en el internado, dependerá de en qué nivel de atención te encuentres, se encuentre tu sede, pero donde nosotros estamos, que era un tercer nivel, todo paciente con dolor abdominal sospechoso de enfermedad en la vesícula, de litiasis o colecistitis, teníamos que sacarle biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, porque muy probablemente operábamos a ese paciente, y amilasa y lipasa pancreática. ¿Por qué? Porque teníamos que descartar que este paciente estuviera haciendo una pancreatitis, que si bien clínicamente a la exploración es bastante diferente la pancreatitis de la colecistitis, no podríamos dejar de lado que una colecistitis se convirtiera en una colelitiasis o en una pancreatitis, y de ahí que tomáramos esta decisión, o que los cirujanos tomaran la decisión de hacer todas estas pruebas para no dejar nada de lado. ¿Ok? Eso te lo paso también como tip para el internado. ¿Sale? Y hablando de internado, pues es que vamos a estar justamente abordando las enfermedades que más frecuentemente vas a ver en esta etapa de tu preparación. Venga, estudios de gabinete, ya vimos laboratorio, y esta diapositiva ya la viste también. El ultrasonido es la prueba invasiva de primera elección, y este es un buen punto de práctica, ¿sí? Un buen punto de práctica según la guía de práctica clínica. Tiene una sensibilidad del 98% para detectar piedras, ¿ok? Detectar piedras. Y si hay un cuadro de inflamación, lo que se va a observar, es decir, en una colecistitis, además de las evidentes piedras, vamos a ver engrosamiento de pared vesicular mayor a 5 milímetros. Y esto es pregunta cuando tú vas a solicitar un ultrasonido en un paciente que tiene que está sospechando de esto, ¿no? El especialista, el residente de imagenología te va a preguntar, a ver, doctor, ¿qué esperamos encontrar en este paciente que supuestamente tiene colecistitis por clínica? Tú le vas a decir, pues muy bien, doctor, mire, primero que nada necesitamos ver
que haya litos en la vesícula. Muy bien. Que haya litos encarcelados. Esto quiere decir que estén atorados en el conducto cístico. Pero también podemos ver el signo de Murphy ultrasonográfico positivo, es decir, usted cuando esté con el transductor aquí en el cuadrante superior le va a decir lo mismo que vimos en la exploración física, que inhale y le va a presionar, o al presionarle le va a doler. Eso es Murphy ultrasonográfico, no es gran ciencia. ¿Qué vamos a ver además? El engrosamiento de la pared vesicular que sea mayor a 5 milímetros. Puede haber líquido perivesicular, puede haber alargamiento vesicular mayor a 8 centímetros axial y 4 centímetros diametral. Y otra característica es la imagen de doble riel. Esto por la inflamación de la pared de la vesícula. Sombras acústicas, esto quiere decir que la sombra que no permite que la frecuencia sonora atraviese más allá de las piedras, y ecos intramurales. Todo esto haciendo referencia a que hay piedritas adentro de la vesícula. Y aquí, como lo ves en esta imagen, vamos a verla un poquito más grande, observamos por un lado imágenes ecográficas típicas de la colecistitis aguda. En la imagen de la izquierda hay líquido, ¿sí? Líquido pericolecístico, y se muestra líquido pericolecístico en el lado izquierdo de la vesícula biliar. También se observan cálculos biliares y desechos en la vesícula biliar. Aquí hay desechos y aquí están las piedritas. Todo esto es la vesícula. Todo esto es la vesícula. Y en la parte B hay un colgajo intraluminal observado en una colecistitis gangrenosa, que esto es tejido que ya se está descomponiendo. Y se muestra una línea ecogénica justo ahí, en la línea que representa el colgajo intraluminal, esto de las guías de Tokio de 2018. Bien, esto es lo más importante. Lo siguiente lo menciona la guía, hay que saberlo, pero evidentemente no es lo más común. Muchas veces esto se queda en algunas pruebas por tener una falta de conclusión, ¿no?, al diagnóstico. La gammagrafía biliar, o también llamada cintografía con tezejida, que es ácido iminodiacético, tiene una sensibilidad del 97%. Es una gammagrafía en la cual se inyecta por vía intravenosa un compuesto marcado con tecnecio, ¿sí? Puede ser, puede ser alguno de estos, a los que llamamos IDA, ácido hidroxiiminodiacético o disopropil iminodiacético, ¿sale? Que se incorpora en el hígado. Una vez que se inyecta, llega al hígado y se excreta con la bilis e ingresa a la vesícula biliar, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver por qué es de utilidad. ¿Cuándo se realiza esta prueba? Solamente si se sospecha de colecistitis aguda y la clínica y la ecografía, y obviamente si se cuenta con el recurso, pues no son concluyentes. Esto es lo que te dice la guía. ¿Y qué se reporta? Exclusión vesicular, así de sencillo. Y el signo de RIM, que es aumento de la radioactividad alrededor de la fosa vesicular. Entonces vamos a ver una imagen, ¿sí?, que aquí tenemos una gammagrafía cortesía de Spring and Science que es compatible con colecistitis. Se muestran imágenes de la izquierda a derecha adquiridas a los 5, 15 y ahorita vamos a ver 30 y 60 minutos después de la inyección del marcador radiactivo, ¿sí? Entonces, decía la imagen anterior, la diapositiva anterior, que se excreta este IDA, ¿sí?, este ácido, a través del hígado. Entonces aquí estamos viendo en la primera imagen cómo el hígado está más oscuro en la gammagrafía. Esto quiere decir que el ácido está dentro del hígado. Esto es a los 5 minutos. Luego a los 15 minutos vemos cómo ya se está secretando a través de los conductos pancreáticos. ¿Hacia dónde se dirige? Pues en teoría debería irse a la vesícula. Sin embargo, en la siguiente imagen vemos cómo no se va a la vesícula. Aquí debería haber una bolsita llena que esté en forma de vesícula biliar. Y lo que está sucediendo es que del conducto pancreático se va al colédoco y de ahí al ámpula de Vater, saliendo a la segunda porción del duodeno, y lo que estamos viendo aquí
y aquí es ya el medio de contraste en el intestino. Esto es la exclusión biliar. No hay un aumento de la radiación del contenido de la vesícula. ¿Por qué? Porque está tapado y las sales biliares, la secreción hepática no llega a la vesícula porque está tapado. Eso es lo que se puede ver en una escintografía. Bien, las otras pruebas que tenemos: tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear. La primera, TAC. ¿Qué vamos a ver en la TAC? Engrosamiento de pared vesicular, igual que en el ultrasonido, colecciones líquidas, alargamiento vesicular y áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular. Y en la resonancia magnética vamos a ver signos de pericolecistitis con imágenes de alta densidad, alargamiento vesicular y engrosamiento de la pared vesicular. ¿Sale? Y aquí hay otra imagen donde estamos comparando cada una de estas pruebas de imagen. ¿Sí? En el lado, en la parte de arriba, en A y B, tenemos la fase temprana y la fase venosa portal de la resonancia magnética. Y en la imagen C y en la imagen D, fase temprana y fase venosa portal de la tomografía con contraste. ¿Sí? Vamos a leer un poquito aquí. Vean, es una imagen de un hombre de 40 años con colecistitis aguda por cálculos biliares. ¿Y qué se observa? Primero, en la vesícula biliar se ven numerosos espacios vacíos de señal, es decir, aquí donde apunta la cabeza de flecha, todos estos espacios vacíos reflejan a los litos, ¿de acuerdo? Sí, y es evidente un claro realce por contraste de la pared de la vesícula biliar, como decía en la descripción pasada, realce de la pared de la vesícula. ¿Sí? Esta mejora de la pared con contraste se visualiza más claramente en la resonancia magnética, las imágenes de arriba, ¿sí? En comparación con la tomografía, que son las imágenes de abajo, que también se ven los cálculos en la tomografía. Vean, está por aquí, por acá, y el realce de la pared, pero si lo comparamos, a eso se refiere la descripción de la imagen, es que es distinta, se ve mucho más el realce en la vesícula, en la resonancia, el realce del engrosamiento de la pared, que en la tomografía. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí dejamos la parte del diagnóstico y nos vamos con el tratamiento. Evidentemente, al ser la segunda cirugía más realizada en el Instituto Mexicano de Seguro Social, va a haber tratamiento quirúrgico, pero antes de llegar a ello, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Tenlo presente, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de ellos. ¿Qué fármacos se pueden utilizar en la colelitiasis? Muchas veces te van a preguntar: doctor, he escuchado que los cálculos, los pacientes te van a preguntar que si los cálculos se pueden disolver. En efecto, en situaciones especiales, como en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o que definitivamente no quieren operarse, se pueden utilizar el tratamiento de elección, que es ácidos biliares orales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos ácidos? Seguramente los has escuchado, recordarás: ácido urso desoxicólico y ácido quenodeoxicólico, que además son coadyuvantes cuando se realiza litotricia o litotripsia mayor, ya que esto ayuda a que haya una destrucción mayor para esta terapéutica. Sin embargo, la limitante es que estos medicamentos deben utilizarse durante 1 a 2 años. Hay algunas otras medidas que no están en la guía de práctica que puedes escuchar más adelante en tu práctica. En respecto a cómo disolver los cálculos biliares, generalmente es medicina alternativa. No lo voy a mencionar, pero vamos, no está de más que tú conozcas, porque la población la conoce y eso es importante de saber. ¿Sale? Esto en cuanto a si se pueden disolver los cálculos biliares. ¿Sale? Ahora, un paciente que va a llegar con un cólico biliar o con una colecistitis, evidentemente dijimos que va a tener dolor. Vamos a tratar ese dolor y esa inflamación, ¿con qué? Con AINES, tan sencillo, ¿sale? Entonces, este paciente con dolor, con cólico biliar,
Le vamos a dar su antiinflamatorio y además, muy importante, esta terapia va a ayudar a que se prevenga la aparición de colecistitis como tal. ¿Sí? Te puede llegar un paciente con dolor, pero sin colecistitis aguda. ¿Sí? Si tú le das AINES, que el tratamiento de elección es diclofenaco 75 miligramos intramuscular, y esta es una recomendación de la GPC, tú puedes evitar que este paciente evolucione a una colecistitis aguda. ¿De acuerdo? Aunque si ya hay una colecistitis, el administrar AINES no ha demostrado que remita la enfermedad, pero vamos a tratar el dolor. Y también menciona la guía que en caso de pacientes con colecistitis aguda con dolor intenso, se puede utilizar narcóticos como la meperidina. Bien. Y por último, antibióticos en la parte de tratamiento farmacológico. Se administran según susceptibilidad local del germen, si hay administración previa de antibiótico o la presencia o no de disfunción renal o hepática, lo cual hay que ajustar. Y por supuesto, la gravedad de la colecistitis. Ahorita entonces vamos a revisar los criterios de Tokio. ¿Sale? ¿Cuándo usar antibiótico? En colecistitis aguda y de acuerdo a la gravedad, no en colelitiasis, no en cólico biliar, sino únicamente a partir de colecistitis. Y en términos generales, en la colecistitis grado 1 se utiliza un antibiótico, en la colecistitis grado 2 hay que usar doble antibiótico, así como en el grado 3, y además agregar metronidazol cuando se detecta o sospecha presencia de anaerobios. Y aquí voy a dejar este amiguito que ahorita vas a ver, estamos hablando de la ceftriaxona. Es muy utilizado, muy frecuentemente utilizado, pero dependerá obviamente del hospital, de la situación clínica y de todos estos datos que acabamos de mencionar. Sé que tenemos una mala impresión de la ceftriaxona, pero esta es una ocasión en la que sí se tendría que utilizar este tipo de fármacos. No en una infección viral de las vías respiratorias superiores, ¿no? Aquí, por supuesto, que sí podemos utilizar este tipo de antibióticos. ¿Te acuerdas de este cuadrito? Sí, ya lo revisamos hace un momento. Clasificación de gravedad de colecistitis aguda. Existe en los criterios de Tokio, en las guías de colecistitis de Tokio, otro cuadrito, ¿sí? Que aquí yo me atreví a ponerlo a un lado, agregar lo que es el tratamiento antimicrobiano para colecistitis y litiasis, colelitiasis. Esto entonces, decíamos, ¿para qué nos sirve? Pues el tener unos criterios, pues evidentemente para tomar medidas de tratamiento. Y en lo que respecta a el uso de antibióticos, se relaciona exactamente con el grado de enfermedad de la colecistitis, ¿sí? Por ejemplo, en el grado 1, la guía recomienda usar fluorquinolonas orales como levo y cipro y cefalosporinas orales como cefotiam, cefcapene y penicilinas de amplio espectro como la ampicilina con sulbactam, y yo me regresaría por ahí a la ceftriaxona. ¿Sale? Grado 2 recomienda utilizar penicilinas de amplio espectro otra vez o cefalosporinas, bueno, sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? Cefalosporinas de segunda generación, ¿sale? Ceftazolem, cefotiam, oxacefem y flomoxef. Pero estos, a decir verdad, yo difícilmente las he visto en el medio aquí en México. Y para grado 3 se recomienda una cefalosporina de tercera y cuarta generación. Aquí ya entra la ceftriaxona, ahora sí, ¿sí? Un monobactámico como Astrionam y lo que decíamos acerca del poderosísimo metronidazol cuando se sospecha anaerobios, ¿sí? Entonces aquí ya estamos utilizando básicamente tres antibióticos. Es muy lógico en realidad. Un antibiótico para el grado 1, 2 antibióticos para el grado 2 y 2 antibióticos o tal vez 3 agregando metronidazol para grado 3. Bien, hasta ahí la parte de tratamiento farmacológico. Tratamiento no farmacológico, existe esta terapia que es la litotripsia o litotricia, que es el tratamiento de primera elección en pacientes con las características que te voy a señalar que no han sido previamente tratados, ¿sí?
que tengan un lito único, que no esté calcificado este lito porque además de colesterol puede ser de calcio, y que tenga un diámetro menor de entre 20 y 30 milímetros. Eso es la indicación para la litotripsia, que aquí vemos una imagen alusiva, y las contraindicaciones: que haya tenido, tenga pancreatitis, que tenga alteraciones de la coagulación y que tenga quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque. Por último, el tratamiento quirúrgico. Colecistectomía para todos, ¿sí? Colecistectomía, y esta imagen ya la viste, esta diapositiva ya la viste al inicio del video. La elección de la técnica quirúrgica para colecistitis aguda depende de la gravedad del cuadro, ¿sí? Otra vez, criterios de Tokio nos van a decir cómo vamos a proceder. En el grado 1, la colecistectomía temprana por laparoscopía es el procedimiento de primera elección, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con esto. Primera elección, colecistectomía temprana por laparoscopía, ¿sí? Procedimiento de primera elección, colecistectomía temprana por laparoscopía. Héctor, ¿hay una colecistectomía temprana? Entonces ¿hay una tardía? Por supuesto que sí. Temprana le llamamos a cuando se hace de 1 a 7 días después del ataque inicial, es decir, de la primera vez que al paciente le dolió la vesícula, que tuvo cólico biliar. Y se le llama tardía cuando es 2 a 3 meses después del ataque inicial. Esto es interesante porque en teoría todo paciente que tenga un cuadro de cólico biliar debería ser operado en los próximos 3 meses. Después de eso es muy tardío, ¿sale? ¿Para qué? Para evitar que esto vuelva a suceder, que tenga dolor nuevamente o que tenga una complicación, que ya se genera una colecistitis. En un paciente con una colecistitis grado 2 moderado, ¿sí? También se recomienda hacer una colecistitis temprana por laparoscopía, ¿sí? Sin embargo, aquí la guía dice, solo considera, y perdón por la alusión de la imagen, no tiene que ver con la colecistitis, pero es una laparoscopía, ¿no? Solo se considera en la guía que en estas situaciones de un grado 2 moderado, la inflamación de la vesícula puede ser tal que se llegue a complicar, ¿no? Y incluso se requiera muchas veces en el intraoperatorio hacer un drenaje de líquido de la vesícula. ¿Para qué? Para que reduzca su tamaño y para que el cirujano pueda sacarla a través de las perforaciones de la láparos, ¿sí? Y bueno, lo dice la guía, se recomienda posponer la cirugía hasta que la inflamación disminuya. Sí, aquí, pues eso es a criterio del especialista. Lo que sí, en el grado 3 o grave, estamos ante un paciente que más allá de la inflamación de la vesícula ya tiene otras alteraciones, otras manifestaciones clínicas que hay que resolver. Entonces hay que manejar de forma urgente falla orgánica si es que existe, tratar la inflamación, drenar la vesícula y la colecistectomía se realizará una vez que el paciente tenga mejores condiciones generales. Bien, ¿por qué laparoscopía? ¿Por qué no una cirugía abierta? Esta cirugía, este tipo de cirugía, insisto, yo cuando conocí el tema, cuando era estudiante, decía, se me hacía muy lógico abrir, ¿no? Es más difícil meter aparatos, ¿no? Evidentemente no lo es. Y de hecho, cada vez se busca más que en los centros de salud se cuente con las herramientas necesarias para hacer la laparoscopía. Esto es un punto de recomendación en la guía de práctica. ¿Por qué? Porque la laparoscopía, a diferencia de la cirugía abierta, tiene menor mortalidad, menor incidencia de complicaciones, menor tiempo de estancia intrahospitalaria y una incorporación más rápida a la actividad laboral, ¿sí? Sin embargo, el cirujano, igual es una recomendación, no debe dudar de técnica abierta si se considera difícil el abordaje laparoscópico. Y ahorita vamos a ver, ¿sí?, ¿cuáles son los factores que dificultan la realización de colecistectomía por laparoscopía? ¿En qué situación el cirujano debería considerar hacer una cirugía abierta? Si el paciente es de sexo masculino, si ya tuvo cirugía abdominal previa,
si hay presencia o antecedentes de ictericia, si hay colecistitis en fase avanzada o hay infecciones graves, ¿sale? Y otro punto de recomendación, hablando de otra enfermedad de la vía biliar, es que si tenemos colecistectomía seguida de CEPRE, ¿sí? En pacientes sin complicaciones y en el mismo tiempo intrahospitalario. Hablamos de una colelitiasis, ¿no? Una coledocolitiasis, ¿ok? Bien, pasemos a la parte de las complicaciones. Aquí en la imagen yo te pongo, ve, esta es una imagen alusiva de la cicatriz de una cirugía abierta, pues que en realidad, a decir verdad, pues esa es la menor de las preocupaciones, ¿no? Pero bueno, lo quise hacer lúcido porque hablamos de las complicaciones de la colecistectomía abierta, ¿sí? Estos pacientes son más propensos a generar infecciones de la herida, infecciones intraabdominales, infecciones de pared, ¿sí? Ileo, hemorragia intraperitoneal, atelectasia, trombosis de venas profundas e infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Por un mayor y más prolongado, una mayor estancia intrahospitalaria. Y en lo que respecta a colecistectomía, las complicaciones más frecuentes son lesión del conducto biliar, lesión del intestino y lesión hepática. Bien, por último, esto que he titulado como misceláneas, criterios de referencia, ya es un poquito más pragmático, un poquito más práctico. Si tú eres médico de primer contacto, médico que estás en una consulta privada, etcétera, ¿sí? Tú tienes que estar muy pendiente de esto. Sospechas de una colecistitis aguda, evidentemente se trata de una urgencia, ¿sí? Este paciente debe ser atendido en un segundo nivel y según la gravedad lo vas a mandar a urgencias o bien se puede tomar la decisión de que, a ver, le quitamos el dolor, no es una colecistitis, le hacemos el ultrasonido, no hubo datos de inflamación, pero si hubo piedritas, ok, vamos a quitarle el dolor y vamos a mandarlo a consulta externa de cirugía general. Y como punto de buena práctica clínica, tenemos este punto relevante, ¿no? Enviar a una unidad de segundo nivel donde se resuelva por completo la colecistitis aguda. Eso como criterios de referencia. En lo que respecta a vigilancia y seguimiento, otro punto importante a destacar: tú vas a estar en el internado o tú vas a atender a un paciente que hospitalizaste y se operó, pues ¿quién va a ser el responsable de dar seguimiento al posoperatorio? Pues evidentemente el cirujano, ¿sí? Esto durante la estancia intrahospitalaria hasta el egreso del paciente. Y una vez que se egresó el paciente, eres interno y te dicen, ya se va el paciente, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a dar? Pues en su receta le vas a dar sus medicamentos, analgesia, su antibiótico, si es que lo requiere. Y le vas a decir, señor, señora, usted va a venir una semana después a la consulta externa de cirugía general para ver si todo va bien con su cirugía, retirarle los puntos, etcétera. Y contrarreferir al primer nivel si es que ya todo está bien. Esto en base a la evaluación tras el egreso. Una semana después, si es que la cirugía fue una cirugía no complicada. Esto es un buen punto de práctica clínica. Y por último, también algo muy práctico, muy de la vida real, ¿no? El tiempo de recuperación. En este cuadrito que viene en la guía, habla acerca de los días de incapacidad según la técnica de colecistectomía, ¿sí? Si fue laparoscópica, si fue abierta o cualquiera de las dos, si hubo alguna complicación. Sí, en la guía, en la parte del texto, pues te dice que el tiempo de reposo es de 14 a 21 días. Aquí, como te puedes dar cuenta, dependiendo de la situación, vas a tener días mínimos, días óptimos, días máximos, ¿sí? Que van desde la laparoscópica. El mínimo es tener 10 días de reposo, el máximo 21. Si se complicó, puede llegar hasta los 28 días de incapacidad. Y en el caso de una cirugía abierta, va de los 14 a los 28 días el tiempo de incapacidad. Y si una cirugía abierta se complicó, vamos a tener de los 21 días a los 45 días, esto determinado por el grupo redactor de la guía que estamos refiriendo, que se trabajó en el 2008, se publicó en el 2009. ¿Sale? Esto siempre, obviamente, a criterio del médico tratante. Y con esto
con esto acabamos la sesión de este día. Mira, tenemos 1 hora aquí. Creo que ha valido la pena, ha valido mucho la pena, y sé que si tú te das la oportunidad de revisarlo en pautas, podrás hacerlo en tal vez 1, tal vez 2 sesiones. No hay mayor problema. Creo que te llevas lo más importante, que cumplimos el trato de tener todo, de conocer todo lo que debes saber de este tema. ¿Sale? Espero que te haya gustado, espero que te sea de utilidad. ¿Sí? No te olvides de dejarnos comentarios aquí. ¿Sí? Cada semana, y aquí te va un compromiso de mi parte, cada semana voy a retomar estar compartiendo estos videos y estos podcasts en Spotify. ¿Sale? ¿Qué temas vamos a abordar? Los temas más importantes. En esta ocasión, sí, nos cargamos en ARM Flash, ¿sí? Pero también van a ser temas que van a estudiar, que tienes que estudiar desde el momento que estás en rotación en hospital, desde el momento que eres estudiante, ¿sí? Pero además me voy a enfocar en temas que son más frecuentes en la vida intrahospitalaria, con el fin de que alguien que esté haciendo el internado tenga un apoyo pues para sus rotaciones. Entonces, déjame aquí en los comentarios qué tema te gustaría revisar de cualquiera de las 6 rotaciones en las que estás, ¿no? Pediatría, medicina familiar, cirugía, urgencias, ginecología, que ya tenemos muchas, pero las podemos volver a abordar, y medicina interna. Déjame en los comentarios qué te gustaría revisar de nuevo, y con muchísimo gusto lo hacemos en este espacio. No te olvides de suscribirte, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Si estás en Spotify, también suscríbete, que ya tenemos 50,000 seguidores. Eso me llena de mucho orgullo y eso te lo agradezco infinitamente. Ahí en Spotify estamos con 50,000. Vamos a llegar, ayúdame a llegar a esa meta aquí en YouTube. De verdad, nos ayudaría mucho. Y pues bueno, siempre buscando el bien común, que es mejorar las herramientas para que el estudiante de medicina en español tenga todo lo necesario por ser mejor cada día. No te olvides de dejar tu reacción, dale like ahí, comparte, ve otros videos que están aquí en el canal ya, y te digo, poco a poco, 1 vez a la semana, ese es el compromiso. Cada martes vas a tener publicado por lo menos un video de este tipo. Y si te gustó, pues no te olvides de compartir. Yo me despido el día de hoy. Soy el doctor Héctor Guzmán Aquino. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.